Los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús eran sorprendentes, pero cada uno de ellos eran sorprendentes. Pedro, ya sabemos cómo era, el impetuoso. Negó a Jesús en una escena que todos conocemos, no hace falta repetirla, todos sabemos cómo era Pedro. Judas Iscariote, la codicia le llevó al suicidio. Natanael, llamado Bartolomé luego, era el pesimista. Todos estos que estoy hablando estaban al lado de Jesús, Era el pesimista. ¿Por qué? Porque cuando su hermano le dijo, hemos visto al rey de Israel, al Mesías, él dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Qué pesimista que era. No sé si estaban enemistados los que vivían ahí con los de Nazaret, pero a él soltó esta frase tan elegante, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Este era el pesimista. Jacobo, otro de los 12, era un ambicioso. Pues, ¿sabéis por qué? Señor, cuando estemos en el cielo y en tu gloria, ¿nos podremos poner uno a tu derecha y otro a la izquierda? Qué ambicioso, ¿no? Juan, que iba siempre, que era hermano de Jacobo, que era otro de los 12, la Biblia les llama hijos del trueno. ¿Pero por qué hijos del trueno? Porque tenían un carácter tan explosivo que Jesús les llamó hijos del trueno, porque explotaban. Hay un pasaje en Lucas 9, a ver si es este, que me gustaría para que vierais cómo eran. Lucas 9, a ver, versículos 52 y 54. Para que veáis cómo eran, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Versículo 50, voy a leer del 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Acordaros que los samaritanos y los judíos estaban enfadados, se odiaban entre ellos. Bueno, pero para ir camino a Jerusalén, desde donde estaba Jesús, tenía que pasar por una aldea samaritana. Y el Señor envió mensajeros delante de él, los cuales fueron, versículo 52, y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, con ese carácter, dijeron, Señor, ¿quieres? Estaban tan enfadados por lo que les de eso. ¿Quiere que mandemos fuego del cielo y que los consuma a todos? Fijaros qué carácter tenían. Andrés, otro de los discípulos de Jesús. Andrés pensaba que había cosas imposibles. ¿Y sabéis por qué? Porque Andrés, cuando Jesús alimenta a los 5.000, el Señor le dice, espera, vamos a leerlo, que es muy bueno, vamos a leerlo. Juan capítulo 6. A ver si nos vamos a Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, versículo 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y le dice, ¿más qué es esto para tantos? Porque debió ver una multitud ahí enorme. Y dice, pero, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cosas imposibles? Este era el que pensaba cosas imposibles. A Felipe, en este capítulo 6, versículos 5 y 7, Jesús le quiere probar su fe. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es una pregunta que hace el Señor. Vieron a toda la multitud de gente y el Señor dice, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Pero esto, fijaros en el versículo que viene. ¿Qué pone? Pero esto decía para probarle.
porque él sabía lo que había que hacer. Así que tenemos a Pedro, a Judas, a Natanael, a Jacobo, a Juan, a Andrés, Felipe, Mateo. Era el despreciado de todos. ¿Por qué? Porque era el que cobraba los impuestos. Y lo despreciaban todos. Quizás no los 11 ni Jesús, pero sí todos los demás. Y llegamos al, si no lo veo, no lo creo. Tomás, que se le ha conocido siempre por eso. Si no lo veo, no lo creo. Nos vamos a Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a ver un poquito acerca de este apóstol, de este discípulo. Vamos a ponernos en contexto, ¿eh? Quiero que veamos cómo es la historia y a ver si nos podemos meter nosotros dentro de esta historia. Tomás, Tomás, uno de los escogidos de Jesús, se le llamaba Dídimo. ¿Sabéis lo que significa? Gemelo. Se le llamaba así, a Tomás. Vale, capítulo 20 de Juan, vamos a mirar el contexto, y empezamos en el versículo 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Qué pone? La noche de aquel mismo día. ¿Qué pone ahora a continuación que hemos estado hablando? El primer de la semana, o sea que era domingo. No era el sabbat, no era sábado, ¿eh? Vamos a seguir. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, antes las mujeres habían ido al sepulcro y la piedra y el cuerpo de Jesús no estaba allí. Eso pasó. Ellas fueron muy de mañana, muy tempranito. Y ahora, por eso dice aquí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo iban a tener paz? Si estaban con las puertas cerradas por temor de los judíos, si habían crucificado a su Mesías, a Jesús, ¿cómo iban a tener paz? Pero Jesús les dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, por segunda vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Versículo 24. Vamos a meternos ahora en este discípulo de si lo veo o no lo creo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Una cosa curiosa. Estaban todos reunidos porque tenían mucho miedo y Tomás debió pensar: si nos cogen, nos van a coger todos juntos. Así que yo quizás me voy a otro sitio. Y no estaba con ellos. Fijaros que cuando a Jesús le crucificaron, bueno, todo el proceso que vimos del juicio de Jesús, delante de Pilatos, delante de Anás, delante de Caifás, el sumo sacerdote, y delante de todo, imaginemos la historia. ¿Quiénes estaban con él? Ninguno. Nadie. Lo dejaron solo. Y encima vieron que le crucificaron. Pues los discípulos estaban a puerta cerrada, como si aquí cerramos la puerta para que nadie nos vea y nadie nos escuche porque tenemos miedo, pero uno de nosotros falta porque piensa o puede pensar: si nos cogen, nos cogerán a todos. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, 2, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 3. Vamos a... ¿Cómo este personaje,
¿Cómo lo escogió el Señor? Si era un... Voy a decirla... No digo la palabra. Voy a decirla muy finita, para que lo entendamos. Este era un incrédulo. ¿Por qué lo cogió el Señor? Yo no entiendo por qué el Señor cogió a Tomás. O cogió a Pedro. O cogió a Natanael. O cogió a Mateo. No entendemos por qué el Señor escogió a estos 12. Pero lo escogió. ¿Dónde aparece Tomás en los Evangelios? Si nos vamos a Juan capítulo 11, ya que estamos en este libro, vamos a mirarlo. ¿Dónde aparece Tomás en el Evangelio de Juan? Capítulo 11. Versículos del 11 al 16. Jesús estaba que le habían dicho que Lázaro, su amigo íntimo, había muerto y estaba allí con sus discípulos. En el versículo 11 dice: dicho esto, les dijo después a los que le seguían: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Jesús estaba 2 días de camino de donde estaba a donde tenía que llegar de Lázaro, a 2 días. Y ahora salta Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. ¿Dídimo qué era? Gemelo. A sus condiscípulos. No entendía nada Tomás. Aparece aquí en los evangelios, pero no entendía nada. Vamos también nosotros para que muramos con él. En Juan 14, un poquito más adelante, no sé si Tomás seguía entendiendo cómo seguía el Señor Jesús, pero seguía sin entender nada y sin entender la misión de Jesús. En Juan 14, que es un pasaje muy conocido, Jesús dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa preciosa del Señor para nosotros. Preciosa, de que vamos a estar con el Señor. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Salta Tomás. Tenía que saltar Tomás, pero no entendía nada. Seguía sin entender nada. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, y una afirmación que le dijo muy fuerte: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero es en Juan capítulo 20, que era donde habíamos empezado, donde conocemos mejor a este personaje. Si lo veo, no lo creo. Seguía a Jesús, pero no creía en su resurrección. ¿Por qué no creía en su resurrección Tomás? Porque cuando se lo dijeron sus discípulos, acordaros lo que él dijo: si no pongo mi dedo en las manos, en las heridas de las manos, si no pongo mi mano en tu costado, que ahí al Señor Jesús le clavaron una lanza para saber si estaba muerto, dice: no voy a creer. Si no lo veo, no lo creo. Seguía a Jesús, pero no creía en su resurrección. Tomás no podía entender que Cristo debía morir, resucitar, ascender al cielo y preparar un lugar para nosotros, y luego volver para llevarnos con él. Tomás, al igual que todos los discípulos, esperaban que Cristo levantase un ejército para derrotar ¿a quién? A los romanos, que en aquel tiempo estaban allí en Judea. Y los discípulos también creían que Jesús era el rey de Israel que iba a derrotar a los romanos y establecer su reino en Jerusalén. ¿Pero qué pasó? Que los romanos crucificaron al Mesías. ¿Cómo se debieron quedar sus discípulos? Si nosotros pensábamos que tú eras el que iba a liberar a Israel y ahora te vemos colgado ahí, crucificado en una cruz. Tomás, igual que los demás discípulos, sabéis que entraron en una crisis de depresión. Nada tenía sentido, ni las promesas de Jesús. ¿Vosotros creéis que Tomás se acordaba de lo que Jesús le dijo? Señor, pero no sabemos dónde vas. ¿Cómo puedes? Enséñanos el camino. ¿Vosotros creéis que Jesús
con esa depresión de que habían matado a su Mesías, al que seguían, al que había hecho muchas cosas, pero ellos no entendían nada. Pero bueno, lo habían matado y ahora ¿qué hacemos? Nos escondemos, cerramos la puerta fuerte y ahí nos quedamos. Por miedo a los judíos, porque a lo mejor lo que han hecho con él lo pueden hacer con nosotros también. ¿Sabéis una cosa? Muchos, no quiero herir a nadie, pero muchos somos cristianos tipo Tomás. Muchos de nosotros somos cristianos tipo Tomás. Si os digo tipo Pedro, me diréis, bueno, ¿y qué? Porque es mi carácter. Podemos ser así. Pero muchos somos cristianos tipo Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Y fijaros en el versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En los versículos del 19 al 23, Tomás se perdió la visita de Jesús y no escuchó sus palabras. Y nosotros los cristianos tenemos el mismo problema. No creemos muchas de las cosas de nuestro Señor porque no estamos donde debemos estar. No escuchamos la palabra de Dios. Y si no oímos la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos fe, porque la fe viene. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y muchas veces no estamos donde no debemos estar. ¿Pero por qué? Podemos preguntarnos, ¿pero por qué no estamos donde debemos estar? Bueno, cada uno de nosotros tiene su respuesta personal, pero todas se resumen en una sola frase. Tengo otra prioridad. Tengo otra prioridad. Dios siempre puede esperar. Versículo 25. Le dijeron los otros discípulos. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cuántas pruebas pidió Tomás al Señor? Sí, al Señor, para demostrarle que sí que había estado allí. 3. ¿Cuántas pruebas le pides tú al Señor para que tú le adores a Él y para que tú le cantes alabanzas? ¿Cuántas pruebas le pides? ¿Más de 3? ¿2? Dice el versículo 26. 8 días después, había pasado una semana de todo esto, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y esta vez, y con ellos, Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Seguían con las puertas cerradas. Pasada una semana, seguían teniendo miedo de los judíos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27. Luego dijo a Tomás, estaban todos reunidos y ¿a quién se dirigió el Señor? A Dídimo, al gemelo, a Tomás. Estaban todos, pero se dirigió a uno. Y el hecho de que se dirigiera a él me recuerda el Salmo 139, que el Salmo 139 todos lo sabemos, pero os lo recuerdo en un momentito. Si el Señor no estaba, cuando Tomás dijo aquello, ¿cómo es que el Señor lo sabía? ¿Se lo contó a alguno de los discípulos? Oye, mira, ha venido Tomás y nos ha dicho, le hemos dicho que has resucitado, pero él ha dicho que si no haces esto y su mano no se mete en tus heridas, no va a creer, porque ha dicho que si no lo veo, no lo creo. ¿Creéis que algún discípulo le dijo esto a Jesús? Entonces, ¿cómo es que Jesús entró allí y se dirigió a Tomás para decirle, Tomás? El Salmo 139, versículo, me recuerda a esto, porque es verdad. Cuando empieza diciendo, y lo sabemos todos, oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escuadriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Y ahora viene lo bueno que nosotros debemos creer, porque el Señor lo sabe. Dice el 4, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que el Señor, cuando se apareció a Tomás, ¿sabía lo que Tomás había dicho antes? Claro que sí. Claro que lo sabía. Se le aparece, le dijo a Tomás, fijaros qué directo va Jesús. Versículo 27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y ahora viene una frase muy buena. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Lo mató Dios por no haber creído? Quizás en el Antiguo Testamento Dios lo hubiera matado, porque Dios es santo. Pero aquí no lo mata. Aquí solamente le da un rapapolvo, le da una advertencia. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Os acordáis en el versículo 25 cómo acaba? ¿Sabéis cómo acaba el versículo 25? Os lo voy a leer. Si no metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré, vamos a darle una vuelta a este otro dicho. Hemos empezado con unas frases que habéis respondido todos, como si me hubierais pensado o como si me hubierais copiado lo que yo tenía escrito, porque las habéis dicho todas. Pero hay otra frase que dice, como Tomás, porque esta sale del diccionario español, ver para creer. Pero ¿y si le damos la vuelta a esa frase? ¿Qué diría? Diría, creer para ver. Es muy diferente, Creer para ver. Con el corazón, con la mente, pero para ver la gloria de Dios. Para ver quién es el que te ha salvado. Es muy diferente ese dicho. Al creer se ve toda la majestad de Dios y su gran amor para nosotros. Versículo 28 de Juan 20. Dice así. Entonces Tomás respondió y le dijo, perdón, Señor, es que lo dije en un momento de nervios, Señor, que lo dije en un momento que tenía mucho miedo. Tomás no dijo nada de eso. En ese momento que le dijo, Tomás, mete aquí tu mano y mira mis heridas, Tomás en el versículo 28 dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sabéis qué palabra estaba empleando aquí Tomás? El que le dijo, Señor, iremos contigo y moriremos con Lázaro. El que, Señor, ¿a dónde vas? Que no sabemos el camino. ¿Sabéis lo que estaba diciendo en este momento? Señor mío, estaba diciendo Adonai. ¿Sabéis a quién se dirigía? Tomás era judío, no era extremeño como yo, era judío. ¿Sabéis los judíos a quién le decían solamente Adonai? A Dios. ¿Y quién tenía delante? ¿A Dios? ¿O tenía delante a un Jesús resucitado? Tenía a Jesús resucitado y fijaros qué palabras se le escapan a Tomás. Señor mío y Dios mío. Adonai. Está diciendo, mi Adonai, mi Dios, el Dios del Antiguo Testamento está diciendo, Señor mío y Dios mío. Qué exclamación más grande y más certera reconociendo que Jesús era Dios. ¡Qué cosa más enorme! Tomás en aquel momento reconoció que Jesús era Dios, el Adonai. Aquí Tomás comprendió las palabras de Jesús y yo creo que su mente estuvo recordando lo que en el Juan capítulo 8, esa discusión que tuvo Jesús con los fariseos, en los cuales ellos le decían, tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Y Jesús les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero esa palabra yo soy es la que le dijo a Moisés cuando Moisés le dice, vale, yo voy a rescatar al pueblo en Egipto. Pero cuando ellos me pregunten, oye, ¿quién te ha enviado? ¿Qué les voy a decir? ¿Cuál es su nombre? Y el Señor les dice, yo soy, me ha enviado a vosotros. Antes de que Abraham fuese, yo soy.
Seguro que Tomás en ese momento cuando dijo, Señor mío y Dios mío, ya todo lo vio más claramente. Todo lo vio más claramente. Tomás expresó las palabras que solo a Dios se le podían dar. ¿Sabéis lo que dice el pueblo de Israel? Que todos lo sabemos, Deuteronomio 6:4, es una declaración tremenda que nosotros también la podemos coger. Acompañadme a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Fijaros qué declaración. Capítulo 6, versículo 4. Dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero esto es una declaración no que está escrita aquí en la Biblia. Sabéis que los judíos, antiguos y actuales, para ellos esto era la declaración universal y más sorprendente. Decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es la declaración más importante que tienen los judíos. De hecho, se le llama Shema. Y este Shema para los judíos es súper importante. Decir que Dios es uno y que Dios es el Dios de Israel. Fijaros, a ver si lo voy a decir bien. Ellos dicen, Shia Yisrael Adonai Elohim. ¿Ha aparecido la palabra Adonai? Se está refiriendo a Jehová Dios, lo que exclamó Tomás. Voy a repetirlo. Ellos dicen, Shema Yisrael Adonai Elohim, Adonai Echad. Y lo que están diciendo es, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, está declarando todo lo que nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras de que el Señor es Jesús. Y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y nos vamos al último versículo, versículo 29 de Juan. Último versículo. Estamos en Juan capítulo 20, al último versículo, el 29. Cuando después de exclamar esto, Tomás, el 29, Jesús le dijo, ¿porque me has visto, Tomás, creíste? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz. ¿Sabéis que el Señor te está diciendo que tú eres dichoso y feliz? ¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo el Señor esto? Por esto que está aquí escrito. ¿Queréis que os lo lea? Dice, bienaventurados los que no vieron, ¿o habéis visto a Jesús? ¿O antes de que Abraham fuese, vosotros ya estabais? Bienaventurados los que no vieron, ahí estás tú, y fijaros cómo termina, y creyeron. Así que yo en esta noche solamente os quiero decir una cosa, no seas incrédulo, sino creyente. Amemos al Señor aunque no lo hayamos visto, adoremos al Señor aunque no lo hayamos visto, y como dice Romanos 5:1, que nos lo dijo nuestra hermana Ana el miércoles pasado, justificados pues por la fe, los que hemos estudiado Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios os bendiga a todos y no seamos incrédulos, sino creyentes. Amén.